En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santa Águeda, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de la clase de introducción a este curso, en que hemos planteado la problemática fundamental en relación con el Concilio II del Vaticano, nos hemos centrado en la cuestión del fin del concilio. ¿Cuál es su finalidad? Hemos hecho, primero que nada, un planteo teológico acerca de esta cuestión, explicitando los términos de la cuestión, y desde un punto de vista teológico llegamos a la conclusión de que el Concilio II del Vaticano, desde el punto de vista de la finalidad de los concilios ecuménicos, planteaba un problema por la anomalía de prescindir deliberadamente de lo que es el fin supremo y más propio de los concilios ecuménicos, a saber, la definición dogmática. Y de allí que concluyésemos, desde un punto de vista teológico, en afirmar que se trataba de un concilio ecuménico menor o disminuido en cuanto a su alcance final. Por disminuido, menor, evidentemente, manifiestamente. También expusimos como tesis posible la afirmación de que no se tratase en absoluto de un concilio ecuménico propiamente dicho, en el caso de entenderse que la exclusión de esa finalidad precisamente suprimía el carácter de tal, ¿no? Esa es una tesis posible que nos parece menos probable, pero que no es en modo alguno disparatada. Y después de esto, lo que hemos hecho es adentrarnos desde un punto de vista histórico en la exposición de los fines del concilio por los papas convocantes y presidentes, es decir, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI. Hemos examinado a través de sus discursos y de otros documentos que completan el contenido de esos discursos, como en el caso de Pablo VI, la encíclica Ecclesiam Suam, cuál es la mente de estos dos papas acerca de los fines del Concilio Ecuménico II del Vaticano. Una vez presentado el análisis de estos textos, lo que corresponde ahora es volver al problema inicial, a saber, el carácter, la índole del Concilio Ecuménico II del Vaticano según su finalidad, según lo que podemos llamar la causa final. Lo que procuraré hacer a continuación es un balance conclusivo de lo que emerge del examen de los discursos y documentos correlativos a los discursos. Si uno los considera en general, aparecen claras dos cosas. La primera es
la voluntad de excluir la finalidad definitoria. Esa la hemos visto reiteradamente expresada, tanto por Juan XXIII como por Pablo VI. Y no hay nada en los documentos que hemos examinado que nos lleve a poner en cuestión esta eliminación, esta abdicación de la finalidad, como hemos dicho, eminente y más propia de los concilios ecuménicos. Esto, leídos y examinados los documentos de Marras, parece ser una afirmación ineludible. Lo otro que aparece claro es la concurrencia paradojal de una disminución del alcance del concilio según su fin, lo que hemos dicho en primer lugar, con una retórica que exalta de una manera desmesurada, desproporcionada y harto llamativa, por cierto, la importancia histórica del concilio. Esta retórica de exaltación del hecho conciliar la hemos examinado en todos sus pormenores, ¿no? Que incluye como ejes la ideología de un nuevo Pentecostés, la ideología del concilio como la cima, la cumbre de la caridad, y la ideología del concilio en general como un acontecimiento no solo extraordinario, que lo es todo concilio ecuménico, sino superador en la historia de la Iglesia. Estas visiones que hemos examinado y que hemos presentado partiendo de los dichos de los papas Juan XXIII y Pablo VI, nos presentan un segundo dato histórico, además del dato histórico de la renuncia a la finalidad suprema de los concilios ecuménicos, el dato histórico de una retórica de desmesurada exaltación del hecho conciliar. Este segundo hecho, en contraste con el primero, constituye una manifiesta paradoja, porque mientras por un lado objetivamente se rebaja el alcance del concilio, por el otro, mediante una retórica presuntamente histórica o histórico-teológica o historiosófica, así que pretende una eximia sabiduría acerca de la marcha y del curso de la historia de la Iglesia y de la historia universal. Adviértase que esto está imbricado en esta retórica manifiestamente. Se lo exalta por encima de toda proporción correspondiente a un acontecimiento como es la convocatoria de un concilio ecuménico. Admitidos estos dos hechos que se imponen a cualquier observación descriptiva, diría yo, del asunto, y antes de cualquier valoración, cuando yo digo que es una retórica desmesurada o desproporcionada,
Obviamente que hay implícito un juicio acerca de la desproporción, pero no estoy hablando aquí de el hecho singular de lo que fue el Concilio Segundo del Vaticano. Estoy hablando del hecho de lo que es cualquier concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. Y en este sentido, esa retórica que envuelve a la convocatoria y al desarrollo del hecho conciliar es algo claramente desproporcionado, desmesurado y anómalo. Es decir, en la historia de los concilios nos encontramos que el concilio sea acompañado de una propaganda exaltante del concilio como un acontecimiento histórico supremo. En cambio, acá sí nos encontramos con eso. Un acontecimiento histórico supremo, insisto, porque una denominación como el Nuevo Pentecostés es una denominación estremecedora, ¿no? Mucho más que lo de la primavera de la Iglesia, ¿no? Aunque la expresión de primavera de la Iglesia tiene el mismo sabor retórico de exaltación del hecho. Pero no, ciertamente, la misma caladura teológica que una expresión como un nuevo Pentecostés. Por eso insisto en que el hablar de una retórica desmesurada o desproporcionada es descriptivo. Si uno con la escuela historiográfica de Bolonia entiende que es un hecho realmente superador de toda la historia precedente de la Iglesia, quiere decir que esta retórica de exaltación es verdadera, ya es otra cosa, es harina de otro costal. Yo creo que no lo es en absoluto, que esa retórica es absolutamente inadecuada, que es una retórica que no corresponde a la realidad de las cosas. Pero lo que estoy examinando aquí es anterior a ese juicio estimativo sobre lo que el concilio dio como fruto. Estoy hablando de lo que es un concilio ecuménico en general y de una anómala retórica de exaltación, de panegírico exaltado, de verborragia ditirámbica que rodea a la convocatoria y a la inauguración de las sesiones conciliares. Admitidos estos dos hechos básicos, nos queda por examinar un tercer hecho. Este tiene que ver con los fines propuestos por los papas para el concilio. Y cuando consideramos estos fines, cosa que ya hemos hecho en particular para el caso de Juan XXIII y para el caso de Pablo VI, siguiendo sus propias expresiones, nos encontramos con finalidades que tienen una doble característica. Recordemos, a título de resumen, que la finalidad principal que propone Juan XXIII es que el concilio haga una suerte de síntesis de toda la doctrina católica, pero en un lenguaje renovado y adaptado pastoralmente a las circunstancias presentes. Pablo VI, en cambio, ya desarrolla con toda claridad como fin del concilio un programa de reformas, un programa de fines específicos, ¿no? ¿Cuáles son? La reforma de la Iglesia, la unidad con los otros cristianos, el diálogo con el mundo. Y como un
elemento fundamental que permite darle base a estos tres fines, el fin de profundizar la autoconciencia que la Iglesia tiene de sí misma. Todos estos fines ya los hemos analizado. Y he procurado destacar lo que ahora voy a señalar de manera conclusiva. Estos fines, por un lado, se manifiestan claramente inferiores desde el punto de vista de la objetividad histórico-eclesial a la definición de un dogma. Y cuando digo objetivamente inferiores, quiero decir que en ninguno de estos fines entra de manera manifiesta la presencia del carisma de infalibilidad magisterial que va unido a la definición dogmática. Porque todas estas finalidades pertenecen más bien al orden práctico. Y por lo tanto, no hacen al carisma de infalibilidad. No lo ponen en juego. Y cuando no pertenecen al orden práctico, sino más bien al doctrinal, como podría ser la profundización de la autoconciencia de la Iglesia o el hacer una síntesis de toda la doctrina católica en un nuevo lenguaje, ya en el nuevo lenguaje entramos en lo pragmático, en lo práctico, porque ese lenguaje tiene que ser adaptado a ciertos fines, didáctico, retórico, etc., ¿no? Ya entramos en la esfera práctica. Pero en cualquier caso, como no se trata de definir, se trata más bien de una labor de tipo teológico, de adecuación del lenguaje teológico, de síntesis teológica, de profundización teológica. Labor, insisto, que más bien pertenece a los teólogos, como he dicho en las clases precedentes, que a un concilio ecuménico, pero en la que, y eso es lo que nos interesa ahora desde nuestro punto de vista formal, o sea, del objeto formal de esta clase, no entraña en modo alguno la presencia del don de infalibilidad. Ni de la infalibilidad definitoria, ni de la infalibilidad de lo que es el magisterio común y ordinario de la Iglesia. Es decir, de lo que se ha enseñado siempre, por todos y en todo lugar, porque una síntesis en un nuevo lenguaje o una profundización de la autoconciencia de la esencia de la Iglesia no pueden entrar en lo que se ha enseñado siempre, por todos y en todo lugar. Y los fines prácticos, como las reformas diversas que se proponen, reforma de la Iglesia, inespecífica por completo, según los enunciados del Polo VI, reforma general. Reintegración de la unidad cristiana, diálogo con el mundo. Ahí ya hablamos de fines que son de orden práctico, en los que ni entra, ni puede entrar jamás el carisma de la infalibilidad magisterial. Primero, por el carácter intrínsecamente práctico de estos fines. Y segundo, por la adaptación o adecuación prudencial a las circunstancias de los tiempos actuales, que los propios papas, al enunciar estos fines, enfatizan constantemente. Se trata de acciones a llevar a cabo
en conformidad con exigencias de los tiempos actuales. Y esa cautela nos lleva incluso a la esfera de lo práctico, es decir, de lo prudencial. Nada más alejado de lo que es la función magisterial de la Iglesia, que es enseñar la verdad revelada de siempre. Que eso. No que esto no corresponda al oficio de los pastores en la Iglesia, que sí, ciertamente que sí, pero que no entra en lo que es la actividad propiamente magisterial, sino en el orden práctico del gobierno eclesial y del ejercicio de la acción pastoral. Adviértase que la renuncia a la finalidad definitoria también va unida a la renuncia al establecer cánones ligados a la fe, cosa que tampoco se propone el Concilio II del Vaticano. O sea que tampoco en el orden de la legislación, que es práctico, entra en cuestiones que sean directamente relativas a la fe. Y de hecho veremos cuando estudiemos los documentos que en ese orden práctico que toca a lo jurídico no hace más que establecer directrices, orientaciones, líneas de acción, consejos en pos de una reforma, por ejemplo, del derecho canónico, pero no cánones ligados a la doctrina de la fe. Estas finalidades propuestas por los papas del Concilio II del Vaticano parecen enunciados propios de lo que suele llamarse en la historia de la Iglesia el programa de acción de un pontífice. Pero aquí nos encontramos con una nueva anomalía, y es que el programa de acción de un pontífice queda introducido como finalidad de un concilio ecuménico. Como si el concilio ecuménico se transformara en una especie de asamblea política legislativa de la acción programática de este papa o de este otro papa. Lo que no es por definición, lo que no es por esencia. Los fines que se proponen son objetivamente inferiores, insisto, a la finalidad eminentemente propia de los concilios ecuménicos. Pero al mismo tiempo son inadecuados o desproporcionados a las posibilidades de acción de una asamblea conciliar. Esto también hemos tratado de destacarlo en general. Son finalidades que, por inadecuadas, parecen exceder el alcance de una asamblea conciliar. Podemos pensarlo muy sucintamente para cada uno de los fines. Cuando Juan XXIII habla de una síntesis doctrinal de toda la fe católica en un lenguaje adecuado, ¿puede una asamblea conciliar hacer semejante cosa?, se pregunta uno. ¿O es labor de generaciones, de varias generaciones de teólogos y de pastores trabajando en la Iglesia? A mí me parece más bien lo segundo. Y me parece más bien que se realiza como una actividad espontánea en la vida de la Iglesia, que no necesita ser ni dirigida de modo directo por un papa, ni promovida por el papado, sino que lo más normal, lo más connatural, para decirlo con un término que hay que usar analógicamente en este caso, porque hablamos de algo que
comporta también el orden sobrenatural, lo más connatural a la vida misma de la Iglesia es que eso se dé espontáneamente. Salvo que se caiga en una especie de perspectiva dirigista o de perspectiva de planificación de todo en la vida de la Iglesia. El fin de la profundización de la autoconciencia del misterio de la Iglesia, de nuevo, lo mismo, eso será labor de un conjunto de teólogos a lo largo de mucho tiempo. Cuando digo teólogos también incluyo a los pastores, porque según la tradición de la Iglesia, los obispos son eminentes teólogos, ¿no? Están llamados a serlo, por lo menos. Así lo han sido la mayoría de los santos padres de la Iglesia. Grandes teólogos y obispos a la vez. Pero es labor que puede realizar un concilio. Uno puede decir, bueno, el concilio puede resumir todo un gran esfuerzo precedente de elaboración teológica, pero hacer un resumen teológico es labor de un concilio o de los profesores de teología. Y si lo hace un concilio, lo hace per accidens en relación con su carácter de concilio. Y no porque sea una finalidad propia de un concilio ecuménico, ni adecuada a la celebración de un concilio ecuménico. Obtener la unidad de todos los cristianos es algo que puede hacer un concilio ecuménico, pregunto yo, y parece claro que no. Es totalmente inverosímil pensar en eso como el fin de un concilio ecuménico. En el momento de considerar este tema lo dije, y lo voy a repetir ahora, concilios hubo en los cuales ya se había preparado, se había concertado el restablecimiento de la unidad, por ejemplo, entre la sede de Constantinopla y la de Roma, y el concilio lo que hace es proclamarla. Eso es perfectamente hacedero y posible. Pero en este caso no existe tal cosa. Existe la proclamación general del propósito de promover la reintegración de la unidad entre todos los que profesan el nombre de cristianos. Bien. De nuevo, acá no se trata de una tarea, pregunto yo, de muchas generaciones, y además supeditada a la voluntad de Dios siempre, si Dios lo quiere y en cuanto Dios lo quiera, y de una labor eminentemente práctica. Y evidentemente, lo que tiene son requisitos, condiciones necesarias de orden dogmático, que es lo que competiría enunciar a un concilio en todo caso, por ejemplo. Pero no es un fin hacedero por un concilio. Y en cuanto al diálogo con el mundo actual, otro tanto. Concilio puede proponerse eso como fin. Ahí ya entraríamos inclusive en la problemática que la hemos tocado, rozado por lo menos, del concepto de diálogo. ¿Qué significa el diálogo? Y hasta qué medida el diálogo no es siquiera una función propia de los sucesores de los apóstoles en la Iglesia. No es función primordial, por lo pronto. Puede ser un instrumento en el ejercicio de sus funciones, pero no puede sustituir a la función de proclamar el Evangelio y llamar a todos a conversión para que crean en él. Y enseñar a los hombres, a los pueblos todos, todo cuanto el Señor ha mandado, para que creyendo en él puedan ser salvos por su gracia. Esta es la función primaria. Ese es el fin del apostolado, como está definido en los santos evangelios. El concepto mismo de diálogo con el mundo es de una
vaguedad e imprecisión extraordinarias, porque hay que ver qué se entiende por mundo, qué se entiende por diálogo. Y puede ser fin adecuado de un concilio entrar en estas cuestiones opinables de qué es el diálogo, cómo entra el diálogo en la función de los apóstoles en la iglesia o en la vida de la iglesia, y hasta dónde es posible el diálogo y cuáles son las condiciones que hacen un diálogo posible y eventualmente fructífero. ¿Hasta qué punto es adecuado el concepto de diálogo a dos partes que no son homogéneas entre sí, la iglesia y el mundo? Y que no son jerárquicamente equiparables, en modo alguno. Hemos hecho alguna reflexión sobre el concepto de mundo y las distintas acepciones de este término aún en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana. Pero en cualquiera de los casos, el mundo no es algo que pertenezca al mismo nivel y que tenga la misma jerarquía ontológica que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, vivificado por el Espíritu Santo, en que inhabita la Santísima Trinidad. Para gloria y alabanza del Padre, por el Hijo en el Espíritu. Uno puede plantearse teológicamente, inclusive, hasta qué punto la Iglesia está llamada a reproducir en sí misma la condescendencia de Cristo, que se abajó para llegar a los hombres. Pero esto sin olvidar nunca un principio de fe fundamental, que Dios se hizo hombre para que los hombres pudiésemos ser deificados. De modo que cuando la Iglesia se abaja, y eso es entre comillas, porque en cuanto la Iglesia está constituida por hombres, en relación con otros hombres, no está llamada a bajarse en el mismo sentido del abajamiento del Señor, que es único. Ahí hay un límite clarísimo, que no se puede pasar por alto. Por analogía, sí puede decirse que un miembro de la jerarquía de alguna manera puede condescender con humildad ante los que no son jerarquía. O el cristiano, en cuanto ha sido elevado por la gracia, puede de alguna manera condescender ante el que todavía no la ha recibido. Pero son condescendencias relativas, accidentales, no esenciales, sustanciales, como en el caso del Señor. Pero además, sin olvidar lo otro que dije, según la teología de los padres, el Verbo divino se ha hecho hombre para que los hombres podamos ser deificados. O sea que la finalidad del abajamiento es la elevación de los hombres por la gracia que transfigura, que transforma, que deifica, que nos hace partícipes de la vida divina, y no puede consistir en modo alguno en una iglesia que se pone como mero instrumento o actor complementario de los fines del mundo. Perspectiva que incluso parece asomar en los textos que exponen esta finalidad que hemos examinado. Cuando lleguemos al desarrollo histórico del concilio mismo, veremos cómo esto se expresa de manera realmente impresionante en el discurso de Pablo VI ante la Organización de las Naciones Unidas, que es un arquetipo de degradación de la finalidad misma de la existencia de la Iglesia, en lo que hace explícito por lo menos. Pero aún en los textos que hemos examinado sobre el diálogo con el mundo, aparece la sombra de esta perspectiva en la cual la Iglesia, y eso está también
ya lo veremos más adelante, en los propios textos, en los propios documentos del concilio, la perspectiva según la cual la Iglesia viene a ser una parte del mundo que se ofrece a cooperar a los fines del mundo. Ahí ya estamos entrando en una deformación radical de la finalidad de cualquier condescendencia dialógica posible. Aparte del hecho de que el diálogo implica un logos común, que hay que ver hasta qué punto se conserva en el mundo actual, precisamente. Porque si hay algo que caracteriza al mundo de la mentalidad inmanentista, es la destrucción del logos, el intento de supresión y el hecho práctico de la degradación y de la supresión ideológica del logos. Y donde no hay logos no puede haber diálogo. Me he detenido especialmente en esta problematización del fin del diálogo con el mundo, porque de todos los fines enunciados es no solo un fin de una amplitud totalmente inadecuada para ser el fin de un concilio ecuménico, de una practicidad totalmente inadecuada para constituir el fin de un concilio ecuménico, de una practicidad concreta y diversa según cada lugar, cada instancia concreta, cada pueblo, cada realidad particular de cada pueblo, como para ser fin de un concilio ecuménico, sino que se trata de la finalidad más ambigua en su enunciación misma, por los mismos términos que la significan, susceptibles de ser interpretados de múltiples modos y no suficientemente aclarados en el enunciado del fin que hace Pablo VI. Estos fines encierran, por lo tanto, ahora retomo el hilo conclusivo, una nueva paradoja. Por un lado son inferiores en su alcance objetivo y en su alcance en relación con la fe respecto de la finalidad eminentemente propia de un concilio ecuménico de la Iglesia. Pero por otro lado son fines que en su complejidad de realización exceden claramente las posibilidades de una asamblea conciliar. Y hay algo más importante que señalar desde el punto de vista formal del alcance del Concilio Ecuménico II del Vaticano según sus fines. No solo es el hecho que estos fines exceden las posibilidades de realización práctica de un concilio ecuménico, sino que puede plantearse la cuestión de si estos fines son algo que se imponga a la fe. O sea, son fines necesarios según la fe. Hay que ver hasta dónde, en qué medida, incluso aun cuando sean convenientes o deseables, cualquier modo de perseguir estos fines es legítimo. Cualquier modo de perseguirlos o de buscarlos es aceptable. Estos fines por sí mismos son un objeto de fe católica. Adviértese que cuando un papa plantea su programa de acción como papa, lo que hace es proponerse un programa de gobierno que obviamente estará inspirado por la fe de la Iglesia y por la fe católica que él tiene como cristiano.
Pero en ese programa puede haber cosas que como fines sean opinables y no necesarios desde el punto de vista de la fe. Y más aún cuando el fin sea deseable en general desde el punto de vista de la fe, el programa podrá ser tal que a un católico y en plena comunión de fe le parezca irrazonable o imprudente. Adviértese que la existencia de un programa de acción pontificia no es un hecho que atraviese toda la historia de la Iglesia. Ciertamente que no. Uno hasta incluso podría plantearse si es necesario que haya un programa de acción de un pontificado. Uno puede plantearse si es saludable que lo haya. Uno puede incluso preguntarse con mayor agudeza quizá, si eso no es más bien un reflejo y una especie de imitación del afán de los estados revolucionarios de programar y de planificar la vida de la sociedad y la existencia de los hombres. Y en ese caso ya sería un reflejo espurio tanto por su origen como por su esencia misma. Y esta es una consideración que me parece sumamente importante. La planificación del gobierno es una cosa necesaria. ¿A qué nivel de gobierno? ¿En qué tipo de gobierno? Uno puede preguntarse, por ejemplo, si San Pedro o los apóstoles en general se hicieron un programa de acción de gobierno, ¿no? O si los santos papas mártires de los primeros 3 siglos de la Iglesia tenían un programa de acción del pontificado. Uno puede decir, bueno, eran otras circunstancias históricas. Sí, las circunstancias históricas varían. Yo estoy planteando un problema. Aún variantes las circunstancias históricas, es necesario, es saludable, es bueno en general que los papas se hagan un programa de acción. Pero aun cuando haya un programa de acción, todos los programas de acción son del mismo tenor, del mismo carácter. Porque un programa de acción puede ser más o menos próximo a la esencia del apostolado como está definido en la Escritura y concebido en la tradición. Y puede involucrar, en cambio, directrices o lineamientos de carácter circunstancial que son totalmente opinables. Voy a poner ejemplo de esto. El Papa San Gregorio VII, en el siglo XI, es un papa que sube al solio pontificio con unas líneas de acción definidas en su mente. Podríamos llamarlo su programa de acción. Aunque no existían en esa época encíclicas programáticas, no tenemos tal documento para el Papa Gregorio VII. El conocimiento de la historia y su presencia en la curia papal, en los pontificados anteriores, hace del Papa Hildebrando un modelo de lo que es un papa que sube a la sede de Pedro con unos fines concretos definidos en el contexto histórico en que existe. No me estoy refiriendo acá de los fines que son propios de todo papa, como papa. Me estoy refiriendo a fines que él concibe como cosas buenas por hacer, un programa de reforma que hay que cumplir. Así, por ejemplo, el Papa Gregorio VII asumirá una actitud sumamente dura
en lo que se llama la querella de las investiduras. Y desarrollará también un programa de unificación ritual de toda la cristiandad latina. Esos son fines de su pontificado. Ahora yo pregunto, primera cuestión, estos fines particulares, concretos, según las circunstancias del momento histórico, ¿se imponen desde el punto de vista de la fe? La querella de las investiduras tenía aspectos a salvaguardar que eran de fe. Ahora, el modo en que Gregorio VII aborda y enfoca la querella de las investiduras es el único compatible con la fe, se puede uno preguntar. De hecho, él no resolvió el conflicto. El conflicto se resolverá más tarde y gracias a elaboraciones teológico-canónicas y a actitudes de mutua concesión entre autoridad civil y autoridad eclesiástica, que tanto lo uno como lo otro son factores ajenos al planteo de Gregorio VII. El hecho de que se propusiese unificar ritualmente a toda la cristiandad latina es algo necesario para la fe católica. Y la respuesta es claramente negativa. Uno puede decir que podía ser conveniente bajo cierto respecto. La supresión, el único gran rito que existía en el mundo de la cristiandad latina, a más del romano en ese momento, era el rito hispánico, que fue suprimido en virtud del programa de acción de Gregorio VII. En su uso dejó de celebrarse. Fue reemplazado en los reinos cristianos de la España de entonces, tanto en el reino de Castilla y León como en el reino de Aragón, por el rito romano. No así entre los cristianos que vivían bajo el dominio islámico, que siguieron celebrando su rito tradicional hispánico. Pero los reyes cristianos de España de ese momento asumieron las directrices del Papa y aplicaron su programa de acción. Ahora, uno puede preguntarse, y con toda legitimidad, si es algo impuesto por la fe. Ciertamente que no, porque es discutible, es opinable que fuese un bien sin más eso. Era un bien sin más que todos los cristianos de lengua latina en la liturgia usasen el mismo rito. Bueno, bajo cierto respecto uno podría proponer argumentos para decir que sí, pero bajo otro respecto se pueden poner argumentos para decir que no. De cualquier modo, no es algo necesario según la fe, ni constituye un dogma de fe, ni constituye un dogma de fe que lo que hizo Gregorio VII estuvo bien hecho. Es decir que alguna acción concreta que es opinable está bien hecha simplemente porque la mandó a hacer un papa, es caer en una forma de papismo rayana en lo ridículo. Y totalmente ajena a la fe católica. He puesto un ejemplo del siglo XI. Y podrían ponerse ejemplos múltiples a este respecto, recorriendo la historia del papado y la historia de la Iglesia. Un programa de acción de un pontífice no es objeto de fe católica. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Por qué introducirlo como finalidad de un concilio ecuménico, cuya finalidad propia, eminente, es explicitar con claridad los dogmas de la fe católica? Esta es una pregunta que
no puede dejar de formularse si uno examina con objetividad el problema de la finalidad del Concilio II del Vaticano. Insisto, es una pregunta que en honestidad intelectual nadie puede dejar de formularse. Se la puede acallar, se la puede soslayar, puede tratar de evitársela porque no conviene, pero objetivamente es inevitable. Y es intelectualmente deshonesto, desde un punto de vista católico, dejarla de lado. Vuelvo a hacer la pregunta. Siendo los fines programáticos de orientación concreta según las circunstancias epocales de un pontificado, algo en gran medida opinable, ¿por qué introducirlos como fines de un concilio ecuménico que en la conciencia creyente de la Iglesia existe para enseñar lo que es de fe y para proclamar con explicitud inequívoca la doctrina de la fe de la Iglesia? Y acá, de nuevo, parece imponerse una respuesta que a mí tampoco me parece evitable. Porque si ustedes esos fines programáticos, con todo lo que tienen de circunstancial, de prudencial y de opinable, los pone bajo el manto de la autoridad de un concilio ecuménico, es porque está pretendiendo darles un rango ante la fe teologal que ni tienen ni pueden tener por esencia. Y acá es donde tenemos que empezar a distinguir en el hecho histórico Concilio Ecuménico II del Vaticano dos dimensiones, dos aspectos de su ser histórico claramente distintas. Una dimensión es lo que tiene de concilio ecuménico auténtico, aunque disminuido, en cuanto transmite doctrinas del magisterio ordinario de la Iglesia. Otra cosa no puede ser. Doctrinas del magisterio ordinario quiere decir doctrinas que son de la fe común de la Iglesia, creídas siempre por todos y en todas partes. O sea que es concilio auténtico en una dimensión que de alguna manera choca con la pretensión retórica de superación, innovación, irrupción de algo nuevo y superior en la vida de la Iglesia. Pero esta retórica que no encaja con el aspecto del concilio en que es auténticamente concilio, sí encaja con el otro. ¿Cuál es el otro aspecto? Es una operación, llamémosla de gobierno, político-eclesial. Una acción u operación por la cual se quiere otorgarle el prestigio de algo que es de fe a lo que ni es de fe ni puede serlo por definición. A saber, un conjunto de finalidades programáticas, contingentes, circunstanciales, prudenciales y opinables. A un complejo programa de finalidades, más o menos claramente definidas,
Porque, por ejemplo, cuando Pablo VI habla de reforma de la Iglesia, nos introduce en un ámbito de una amplitud y de una vaguedad extraordinaria. Y cuando habla de diálogo con el mundo, otro sí. Pero además de ser un programa vastísimo, amplísimo, es un programa de acción de gobierno. El padre Hünermann, que es uno de los... es el editor de la última edición del Denzinger, sostiene en un artículo una afirmación sorprendente, y es que las discusiones que se hacen en general sobre el Concilio Vaticano II y su alcance yerran en la base, porque pierden de vista la índole misma del Concilio Ecuménico II del Vaticano, que según él es la de ser un concilio constituyente. Cuando dice esto está pensando en una asamblea constituyente. Eso históricamente nos remite o a la Revolución de la Independencia norteamericana o a la Revolución Francesa. Y a todo lo que sucede después de eso, ¿sí? Incluida nuestra propia patria. De modo que tenemos ahí un modelo histórico que es el de la Revolución Constituyente. Los documentos emanados del Concilio II del Vaticano hay que interpretarlos como una constitución de la Iglesia, sostiene Hünermann. Y acá nos topamos con una afirmación que es teológicamente de una precariedad enorme, porque son constitutivos esos documentos de la Iglesia bajo qué respecto. O sea, yo uso de una palabra que es constitutivo, no constituyente. Constituyente nos remite al ámbito de la legislación política positiva, de lo jurídico humano de un Estado. ¿Cómo se puede trasladar eso a la Iglesia en un concilio ecuménico? Esa operación de transformación de un programa de acción pontificia en algo que se revista del prestigio doctrinal de lo que emana de un concilio ecuménico, puede definirse como una acción constituyente en el sentido revolucionario de la palabra. ¿El planteo de Hünermann legitima al concilio o al contrario lo hace aparecer como una anomalía aún más profunda de la que yo estoy señalando? Porque una constitución en el sentido revolucionario implicaría una transformación radical y esencial de la Iglesia como sociedad, que ha sido constituida nada más y nada menos que por Jesucristo nuestro Señor. Lo constitutivo de la Iglesia es lo que ha puesto el Señor. Y eso no puede ser alterado, ni cambiado, ni removido por nadie. Ni por los papas, ni por los concilios ecuménicos, absolutamente por nadie. Pero cabe pensar lo constituyente en un sentido político positivo. ¿Es eso lo que hace el Concilio II del Vaticano? ¿Es eso lo que proponen los papas como fin? Ciertamente que no. No emana una constitución político-humana de allí. O más bien habrá que entender que esa operación que estoy
presentando, esa operación para conciliar, que se sirve de la institución concilio para un fin que es ajeno al concilio como institución. Más bien lo que pretende es una especie de instauración bajo el manto de la autoridad conciliar de una ideología parcial en la concepción de la conciencia que la Iglesia tiene que tener de sí, en el modo de concebir la unidad de los cristianos, en el modo de relacionarse la Iglesia con el mundo, en el modo en que la Iglesia debe reformarse y en el sentido en que debe reformarse, y aún en el lenguaje que tiene que usar para adaptar la doctrina de siempre al mundo presente y a los hombres de hoy. Porque si de lo que se trata es de elaborar unos discursos que establezcan una plataforma ideológica que permita desarrollar ese programa de acción política, entonces nos estamos acercando a una operación para conciliar que empieza a despejar su índole, pero no ciertamente para su bien. Porque cuando hablo de una ideología acá, ya no estoy hablando meramente de un programa de acción circunstancial, contingente, prudencial y opinable. Estoy hablando de un conjunto de formas de pensar sin arraigo ni fundamento en la realidad de orden natural y sobrenatural. Uno puede perfectamente plantearse si en esa operación para conciliar no se imbrican estos dos elementos, a saber, un programa de acción de gobierno concreto y circunstancial y una cierta ideología que está en la raíz de ese plan, de ese programa, que se combina con él en mayor o menor profundidad, matizando, maleando e incluso deturpando, distorsionando conceptos que hacen a la doctrina de la fe de la Iglesia y que hacen incluso a la concepción del orden natural. Porque como precisamente lo que el concilio puede hacer en relación con los fines no es cumplirlos, pero sí plantearlos como desiderata, es decir, como cosas deseables que deben ser perseguidas, la operación principal, más que en cumplir estos fines, está en establecer un discurso que oriente hacia la persecución, prosecución, fomento de estos fines. Esto es más próximo al carácter doctrinal esencial al concilio, pero es absolutamente incompatible con la finalidad del concilio, si es concilio auténtico, de transmitir la fe de siempre, inmutable e incambiable de la Iglesia, es decir, de ser un instrumento en la vida de la Iglesia de la conservación y transmisión del depósito de la fe. Al llegar aquí entonces nos vemos puestos ante una complejidad histórica del hecho conciliar que se percibe con tal que uno examine los fines tales y cuales son propuestos por los papas Juan XXIII y Pablo VI. Y en esa complejidad nos vemos en la necesidad de discernir dos dimensiones del hecho histórico conciliar. Esa dimensión en la cual podemos entenderlo como un concilio ecuménico, auténtico, pero disminuido y por lo tanto menor, que transmite doctrinas de siempre, sintetizadas de alguna manera, presentadas de algún modo, y una operación para conciliar. Se podría examinar si esta denominación es adecuada o no,
lo dejo para más adelante. Cuando digo una operación para conciliar, quiero decir una operación de acción práctica y concreta que introduce en el hecho del concilio algo que es ajeno a la esencia y naturaleza de los concilios ecuménicos. Algo que está al margen, junto a, pegado a, algo que en este sentido es para conciliar. Viene dado junto con el concilio, pero no puede pretender valor conciliar. Este discernimiento no es un artificio, es algo que, insisto, viene reclamado por el examen del hecho histórico y de la manifiesta anomalía del Concilio II del Vaticano. Pero es algo que viene impuesto también por el examen atento y minucioso de los documentos que exponen, según la mente de los papas, convocantes y presidentes del concilio, la concepción que ellos mismos tienen de los fines del mismo. Esta operación para conciliar plantea varios problemas. El problema de su por qué, de su para qué, el problema de su alcance. Es este último el que yo quiero dejar esclarecido en relación con el primer punto del desarrollo de este curso, que es el fin del Concilio Ecuménico II del Vaticano. Tal operación, pegada al concilio, superpuesta con el hecho del concilio, pero ajena esencialmente a la naturaleza de un concilio ecuménico en la vida de la Iglesia, no puede pretender jamás tener el alcance propio de lo que dimana de un concilio. Esto nos lleva a la necesidad de un esfuerzo de discernimiento en el Concilio II del Vaticano y en sus documentos, que son su fruto, y en las acciones posteriores que pretenden dimanar de él, aunque no se pueden reducir a él, como las reformas establecidas por Pablo VI o por Juan Pablo II, según lo reclamado por el concilio. Esto es siempre así, ¿eh? Si vamos al Concilio de Trento, cabe decir exactamente lo mismo. Una cosa es el Concilio de Trento y sus documentos, otra cosa es lo que, en virtud de lo reclamado por el Concilio de Trento, hacen los papas posteriores al Concilio de Trento. Para poner un ejemplo sencillo, el misal, en la forma en que lo promulga San Pío V, no puede llamarse propiamente misal tridentino, porque no dimana del Concilio de Trento, dimana de la autoridad del Papa San Pío V. Es el misal romano promulgado por San Pío V, en conformidad con las directrices de Trento. Perfecto, uno puede decir que sí, examinar hasta dónde, en qué medida cumple con esas directrices, si las cumple satisfactoriamente o no, pero no es un misal del concilio porque no lo promulga el concilio. Así de sencillo, esto de nuevo es descriptivo. El misal de Pablo VI no dimana del Concilio II del Vaticano, no es un documento promulgado por el Concilio II del Vaticano. Es obra del Papa Pablo VI. Y el Código de Derecho Canónico, promulgado por Juan Pablo II, otro tanto. Te puedo decir,
obedece a las directrices del concilio, podrá examinar históricamente hasta dónde y en qué y cómo, pero no es obra del concilio, sino del Papa Juan Pablo II. Para poner dos ejemplos simplemente. Pero son distinciones obvias, manifiestas, pero muchas veces pasadas por alto olímpicamente cuando se habla de estas cuestiones. Por eso me detengo a hacerlo, ¿no? A hacer esto, es decir, precisar esta cuestión. Pero el discernir estos dos aspectos del concilio es algo que hay que aplicar a la lectura, al examen y también a la recepción de fe de los documentos del Concilio Ecuménico II del Vaticano. En este sentido, lo que yo estoy sosteniendo en relación con los fines del concilio converge con la tesis de Monseñor Gherardini acerca de los niveles que se encuentran en los textos del concilio, en cuanto a que hay que discernir en esos textos cosas que hacen a la fe de la Iglesia. Si un documento del Concilio Vaticano II nos transmite un dogma definido por el Concilio Niceno primero, o por el Concilio Niceno II, o por el Concilio de Trento, o por el Concilio Vaticano I, es obvio que se trata de un dogma de fe, transmitido por el Concilio Vaticano II, que no hace más que repetirlo. Y si el Concilio Vaticano II enseña cosas que son del magisterio de la Iglesia de siempre, ordinario aunque no definido, otro tanto. Son doctrinas del magisterio ordinario, del magisterio común y universal de la Iglesia, no del, como suele decirse a veces hoy día, del magisterio de tal papa. Esa es una manera de hablar hasta confusa desde el punto de vista teológico. No existe un magisterio del Papa Pío V, un magisterio del Papa Pío X, un magisterio del Papa Pío XII, un magisterio del Papa Juan XXIII. El magisterio de la Iglesia no es de ningún papa. Lo que los papas tienen que enseñar es la fe de la Iglesia, no lo que a ellos se les ocurra. Y lo mismo hay que decir de un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico, el magisterio del Concilio Ecuménico II del Vaticano, no existe tal cosa. El Concilio Ecuménico II del Vaticano, en cuanto es un concilio ecuménico, no tiene otra finalidad que transmitir la doctrina de fe de la Iglesia de siempre. No la tiene ni la puede tener porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y la esencia de las cosas no es algo que ninguna autoridad, sea la que sea, puede cambiar. Ningún hombre en ejercicio de una autoridad, que en definitiva viene de Dios, aunque sea de distinto modo, sea la eclesiástica, sea la civil, puede cambiar. El Concilio Ecuménico II del Vaticano es todo él monolíticamente magisterio de la Iglesia. Pues vea que no. Más aún, esto podría decirse de otros concilios de la Iglesia. Con toda claridad. Ya sea en cuanto a resoluciones prácticas, en cuanto a acciones tomadas en el concilio, siempre y cuando no se trate de una definición dogmática o de la transmisión de la verdad de fe de siempre de la Iglesia. ¿O acaso tenemos que decir que es magisterio de la Iglesia la resolución de supresión de la Orden de los Templarios por el Concilio de Vienne, promulgada por el Papa Clemente V? ¿En qué sentido eso es magisterio de la Iglesia? Una resolución práctica, concreta, con autoridad papal, ciertamente, pero las afirmaciones que están implicadas en la supresión, acerca de lo que era la orden, en los juicios acerca de la orden, ¿eso es magisterio de la Iglesia? Ciertamente que no. Ni lo es ni puede serlo. Aludir al Concilio Ecuménico II del Vaticano en sus documentos de modo monolítico como magisterio de la Iglesia es incorrecto
formalmente y objetivamente, es pasar por alto que en los documentos del Concilio Segundo del Vaticano hay distintos niveles. Hay cosas que son de fe, ciertamente que sí. Y eso obedece a dos niveles, a lo que llama Gherardini lo dogmático de reflejo, es decir, lo que he dicho, citas de dogmas definidos por otros concilios, evidentemente, o dogmas de fe de la Iglesia, que son manifiestos aunque no estén definidos. Y estos forman parte de lo que es también el magisterio ordinario, es decir, las doctrinas comunes de la fe de la Iglesia, enseñadas siempre en todas partes y por todos. Pero más allá de esto, puede decirse que es magisterio de la Iglesia sin más, lo que no entra en ninguno de estos dos rubros. Y en eso que queda, hay a su vez que discernir cosas esencialmente distintas, como pueden ser afirmaciones opinables que constituyan un teologúmeno posible pero no necesario en la fe, o sea, proposiciones de rango teológico que no entran en lo que es objeto de la fe de la Iglesia, por más que las enuncie un concilio ecuménico de la Iglesia y por más que formen parte de un documento promulgado por el Papa que clausura el concilio. Pero en el caso del Concilio Ecuménico Segundo del Vaticano, toda esa acción para conciliar, lo que es llamado la operación para conciliar, por su propia tesitura de pretensión de innovación, de transformación, de nuevo inicio radical de todo, lo cual va por lo menos implícito en la afirmación del nuevo Pentecostés. La comprensión de la historia que subyace a toda esa retórica y a toda esa ideología que la retórica expresa, no solo pueden contener teologúmenos opinables, sino incluso hasta elementos erróneos, errores en documentos de un concilio ecuménico legítimamente convocado y legítimamente promulgado en todos sus documentos por el Papa. Y hay que responder sí. Y eso no ofrece escándalo alguno a la fe de la Iglesia, precisamente porque ahora voy a afirmar yo una paradoja. Si en algo se ha manifestado la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia en relación con el Concilio Vaticano II, es en la conservación permanente de la abstención definitoria. Y por lo tanto, ningún documento del Concilio Vaticano II, ninguno, implica el carisma de la infalibilidad en lo que es específico y propio de esos documentos. Lo que tienen de nuevo, lo que tienen de innovador, lo que tienen de distinto. Aquello en que los idólatras del Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano consideran como lo que lo pone por encima de la historia entera de la Iglesia. Eso es lo que no puede escandalizar que contenga error. Lo mismo que cuando el Papa habla, a menos que esté emitiendo una definición ex cátedra. Por el hecho de que sea el Papa quien habla, lo que dice está exento de error, ciertamente que no. Lo contrario sería caer en una especie de idolatría papista que convirtiese al Papa en un sujeto permanentemente inerrante para todo y en todo. Esa inerrancia absoluta y sustancial solamente es de Dios. Esto ya lo hemos expuesto al comienzo de este curso. Y la inerrancia accidental es propia del profeta y del agiógrafo. Lo que es propio de los concilios ecuménicos y de los papas en ejercicio del magisterio supremo, definitorio, es la infalibilidad.
¿no? Que es una inerrancia no positiva, sino negativa, para no caer en el error al definir. Pero ese carisma entra en juego cuando se define, en ningún otro caso. Por lo tanto, agitar el fantasma del prestigio del concilio a esta altura de las cosas, como si cualquiera que dijese este texto del concilio es opinable o este pasaje de un documento del Concilio Ecuménico II del Vaticano contiene error, estuviese yendo contra la fe de la Iglesia, es seguir abusando de modo ilegítimo y de modo incompatible con la fe católica de la autoridad del concilio. Porque es aplicar la autoridad suprema e infalible a lo que ni cae ni puede caer bajo esa autoridad. Además de discernir los niveles, como hace Gherardini, yo creo que el discernir estas dos dimensiones fundamentales del concilio en cuanto auténtico concilio ecuménico y de la operación para conciliar que se une al concilio es fundamental a la hora de discernir el alcance magisterial, precisamente, de los distintos aspectos materialmente contenidos en los documentos emanados del Concilio II del Vaticano. Con esto dejamos concluida esta clase y a partir de la próxima vamos a ocuparnos de una temática muy amplia y compleja que viene requerida por lo que acabamos de decir. Porque si es posible que esto acontezca, uno no puede menos que preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la historia que subyace a este hecho? ¿Cuáles son las líneas históricas que nos permiten comprender en alguna medida cómo es posible el hecho histórico, complejo, paradójico y también ambiguo del Concilio Ecuménico II del Vaticano? Y a desarrollar estas líneas históricas, que son varias y complejas cada una en su desarrollo, dedicaremos las próximas clases. Pero antes de dar por concluida esta clase, quiero leer un texto de uno de los más importantes escritores del teatro clásico español del siglo XVI, que es Lope de Vega. Es un breve pasaje de la obra que se llama Los Prados de León. En esta obra, el rey de León ha decidido llamar a un sobrino suyo, que es el legítimo heredero del trono, para que lo ocupe. Y es el mismo rey el que dice esto: aclaro además que este rey era un hermano menor del rey anterior, que había abrazado la vocación monástica, y cuando el hermano muere lo sacan del monasterio y lo hacen rey, y lo hacen casar también, ¿no?, para que tenga heredero. Y este rey dice lo siguiente: el Papa tiene poder después de Dios en el suelo, pero no para quitar a la justicia el derecho. Casarme pudo, sobrino, el sucesor de San Pedro, pero no me da licencia para que te quite el reino. Este texto tan sencillo, ¿no?, nos muestra un concepto auténticamente católico de la autoridad suprema de la Iglesia. Y converge con algo que yo dije hace un momento, ¿no? La autoridad del Papa, la autoridad del Concilio, no están en la Iglesia para cambiar la naturaleza de las cosas, porque eso es incambiable, ya sea en el orden natural, ya sea en el orden sobrenatural.
Por eso dice aquí que el Papa tiene poder después de Dios en el suelo, pero no para quitar a la justicia el derecho. Claro, la expresión es interesantísima en el castellano clásico. Si usted... ¿Qué es quitarle a la justicia el derecho? Es una contradicción en los términos, ¿no? Porque usted no puede quitarle a la justicia el derecho. Acá Lope de Vega parece entender que la justicia es el orden objetivo de lo justo, o sea, lo que llama la tradición romana antigua el ius. Y el derecho es lo que subjetivamente para cada quien dimana de ese orden objetivo de lo justo. El derecho que tiene cada uno, ¿no? Y no se puede quitar a la justicia el derecho, claro, no, porque derecho y justicia son estrictamente correlativos. El Papa no tiene poder para cambiar lo que es incambiable. Ni el Papa ni el Concilio. Esa es una concepción católica de las cosas, espontáneamente aquí en Lope de Vega, y dicha en un castellano muy llano, está implícita una concepción de la autoridad papal que es la auténticamente católica, ¿no? La fe católica no es papista. Reconoce la autoridad petrina del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal, pero de ninguna manera convierte al Papa en un ídolo, es decir, pone al Papa en el lugar de Dios, como si fuese Dios mismo. Y otro tanto, dígase, de un concilio ecuménico. Los dos, el Papa y el concilio debidamente aprobado finalmente por el Papa, son órganos del ejercicio solemne y supremo del magisterio extraordinario de la Iglesia. Pero no siempre que hablen, ya sea en un documento, en una locución, lo que sea, un papa o un concilio ecuménico, entra en juego la forma suprema del magisterio extraordinario, que es la definición. Y por lo tanto, tampoco entra en juego la inerrancia, que es correlativa de la definición. Uno puede hablar también de una inerrancia que es propia de la Iglesia en su conjunto. Y ahí está la inerrancia relativa al magisterio ordinario. Pero entendido por lo que se ha enseñado siempre, en todas partes y por todos, es decir, la doctrina de fe de siempre de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Lo que no se puede hacer es pretender que por una especie de magia, que es la que concibe todo positivismo jurídico, gravísimo error en materia de concepción del derecho, o todo relativismo de la enseñanza de la verdad, gravísimo error también, porque alguien lo establece, el que tiene tal o cual autoridad, la verdad se haga error o el error se haga verdad, o lo justo se haga injusto y lo injusto se haga justo. Eso repugna a la razón y a la fe juntamente. Y caer en una suerte de autoritarismo, de voluntarismo en relación con el contenido de la fe es absolutamente inaceptable desde la concepción cristiana de la fe. La voluntad de ningún pastor en la Iglesia puede ser de factor constitutivo de la verdad. Ni siquiera, tampoco, de lo que es justo.
Porque no solo la verdad es captada con la inteligencia y no obra de la voluntad humana, sino que además la ley es también, de parte del legislador, obra de la inteligencia práctica, no de la voluntad. Nada es justo porque un hombre lo quiera. La voluntad humana está llamada a querer lo justo, y solo entonces se hace justa. Pero nada es justo simplemente porque alguien lo quiera, aunque ese alguien sea el Papa o el Concilio Ecuménico. Y nada es verdadero porque el Concilio o el Papa lo establezcan o lo digan. El Concilio y el Papa, en cuanto sujetos del magisterio, están llamados a transmitir la verdad revelada, pero ninguno de ellos constituye la verdad de la revelación. Si no se tiene en cuenta este concepto claro que acabo de decir, concepto que todos los católicos de todos los tiempos han tenido en claro, no se puede ni siquiera empezar a preguntarse estas cuestiones que estamos planteando acerca del Concilio Ecuménico II del Vaticano. Por eso quise hacer esta reflexión conclusiva partiendo del texto de Lope de Vega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.